Episodio 1. Ur de los Caldeos, cuando la voz cambió el destino. Antes de que existieran reinos, antes de que los imperios escribieran su historia en piedra, un hombre escuchó una voz. No fue un rey, no fue un profeta famoso, fue Abraham. Y esa voz cambiaría el destino del mundo para siempre. Si alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando Dios llama a una persona común para cumplir un propósito extraordinario, este documental es para ti. Acompáñanos hasta el final. Suscríbete, activa la campanita, comenta qué harías tú si Dios te pidiera dejarlo todo y comparte esta historia que marcó el inicio de la fe. Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Corría el inicio del segundo milenio antes de Cristo. Las torres de los templos se elevaban hacia el cielo, dedicadas a dioses hechos por manos humanas. Aquí florecía el comercio, la astronomía, la escritura, pero no la fe en el Dios invisible. En medio de esa ciudad vivía Abraham, hijo de Taré. No era sacerdote, no era rey, no era guerrero, era un hombre común, próspero, con rebaños, con familia, y con un corazón aún sin rumbo eterno. Abraham conocía el dolor. Su familia había enterrado a uno de los hijos de Taré. La muerte dejó una herida silenciosa, una pregunta sin respuesta, y en medio de esa fragilidad humana, algo comenzó a moverse en lo invisible. Sarai, esposa de Abraham, no podía tener hijos. En una cultura donde la descendencia lo era todo, la esterilidad era una carga emocional profunda. El futuro parecía cerrado, las promesas humanas agotadas. Ur adoraba a dioses de piedra, pero Abraham comenzó a escuchar el silencio detrás de los ídolos. Algo no encajaba. El cielo parecía más real que las estatuas. Y entonces sucedió, sin trueno, sin espectáculo, una voz habló al corazón de Abraham. No vino del templo, vino del cielo. La voz le pidió algo imposible: dejar su tierra, su parentela, la seguridad de Ur y caminar hacia un lugar que aún no conocía. La voz no solo ordenó, prometió. De Abraham surgiría una gran nación, su nombre sería bendición, y a través de él todas las familias de la tierra encontrarían esperanza. Un hombre sin hijos, padre de multitudes. La fe siempre exige una decisión: creer o quedarse, obedecer o aferrarse. Esa noche Abraham no durmió como antes. Abraham creyó no porque entendiera, sino porque confió, y en silencio comenzó a empacar su vida. Con Sarai, con Lot, con todo lo que poseía, Abraham salió de Ur. Ese paso marcó el inicio de una historia que aún hoy continúa. Abraham dejó atrás la ciudad, pero el desierto apenas comenzaba. La fe sería probada, las promesas puestas a prueba. ¿Qué sucede cuando la promesa tarda? ¿Qué ocurre cuando la fe enfrenta el hambre, el miedo y la duda? El llamado ya fue hecho, ahora comienza la prueba. Episodio 2. Tierra desconocida, cuando la promesa es puesta a prueba. Abraham obedeció, pero obedecer no significó comprender. Dejó atrás la seguridad para caminar hacia lo incierto. La fe no siempre lleva a respuestas inmediatas, a veces conduce al desierto. Quédate hasta el final de este episodio, suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario y comparte este documental, porque lo que Abraham enfrenta ahora es la prueba que separa la fe superficial de la fe verdadera. Abraham tenía alrededor de 75 años cuando emprendió el viaje. Cada paso lo alejaba de Ur y lo acercaba a una promesa que aún no podía ver. El camino era largo, el futuro incierto. Después de semanas de viaje, Abraham llegó a Canaán, una tierra habitada por otros pueblos, una tierra fértil, pero no vacía. Aquí no era dueño, era extranjero. En Siquem, cerca de una antigua encina, la voz volvió a hablar. La promesa se reafirmó. Esa tierra sería dada a su descendencia, y Abraham levantó un altar, no para pedir, sino para agradecer. El altar era más que piedras, era una declaración pública de fe. Abraham no solo creía en silencio, creía con acciones. Abraham siguió avanzando, plantó sus tiendas entre Betel y Jai. Allí volvió a invocar el nombre del Dios que lo había llamado, pero la calma no dura para siempre. Entonces llegó la prueba, hambre. La tierra prometida no producía. La fe fue confrontada por la realidad.
¿Había escuchado bien aquella voz? Abraham tomó una decisión, no consultó al cielo, miró al sur, Egipto tenía alimento y hacia Egipto descendió. Egipto representaba seguridad, pero también peligro, un lugar poderoso, un lugar que no conocía al Dios de Abraham. El miedo se apoderó de Abraham, temía por su vida y ese temor lo llevó a protegerse con medias verdades. Sarai fue vista, su belleza llamó la atención, Abraham cayó la verdad completa, la fe se mezcló con el miedo. El engaño nunca queda oculto, la casa del gobernante fue golpeada por calamidades, algo no estaba bien, el cielo intervenía. La verdad fue revelada, Abraham fue confrontado, no con violencia, sino con vergüenza. Abraham salió de Egipto con bienes, pero también con cicatrices invisibles. La fe había sobrevivido, pero no sin costo. La promesa seguía en pie, pero ahora una nueva prueba se acercaba. La bendición comenzaba a generar conflicto y no todos caminarían juntos. ¿Qué ocurre cuando la bendición provoca división? ¿A quién elegirá Abraham, la promesa o la sangre? La fe no se rompe en la caída, se revela en el regreso. Episodio 3. Cuando los caminos se separan, la fe que renuncia para heredar. No toda prueba viene del enemigo. Algunas nacen de la bendición misma. Cuando Dios prospera, el corazón es revelado. Quédate hasta el final de este episodio, suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario y comparte este documental, porque la decisión que Abraham tomará ahora definirá el alcance eterno de la promesa. Abraham regresó al lugar donde había invocado por primera vez el nombre de Dios que lo llamó. No regresó como el mismo hombre. La experiencia en Egipto había dejado marcas, pero también una lección. La fe necesita volver a su origen. La riqueza creció, rebaños, plata, oro. Abraham y Lot fueron bendecidos, pero la tierra ya no podía sostenerlos juntos. La tensión comenzó entre los siervos, el conflicto surgió donde antes había armonía y los pueblos de la región observaban. La fe de Abraham estaba siendo puesta a prueba, no por escasez, sino por abundancia. Abraham entendió algo esencial. La promesa no podía avanzar envuelta en contienda, alguien debía ceder y ese alguien sería él. Abraham habló con paz, le ofreció a Lot elegir primero, derecha o izquierda, valle o montaña. El patriarca renunció a su derecho, confiando en la promesa. Lot alzó la mirada, vio tierras fértiles, agua abundante. Parecía un paraíso, pero la apariencia no revela el destino. Lot escogió lo visible, lo inmediato, se acercó a ciudades prósperas, pero moralmente frágiles, el camino se separó. Abraham quedó solo, sin Lot, sin ventaja aparente, pero nunca estuvo más alineado con la promesa. Cuando Lot se fue, la voz volvió a hablar. La promesa se expandió, toda la tierra que Abraham podía ver sería su herencia. La descendencia de Abraham sería innumerable, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. La promesa ya no dependía de lo que veía, sino de lo que creía. Dios le pidió caminar la tierra, no como dueño visible, sino como heredero por fe. Abraham se estableció en Hebrón, levantó un altar, no celebró la ganancia, celebró la fidelidad del Dios que cumple. La promesa avanzaba, pero el mundo alrededor se preparaba para el conflicto, y Abraham sería arrastrado a una batalla que nunca buscó. Reyes se levantarían, ciudades caerían, y Lot quedaría atrapado. ¿Hasta dónde llegará Abraham por salvar a su familia? ¿Puede un hombre de fe convertirse en guerrero sin perder su alma? El que renuncia por fe hereda sin límites. Episodio 4. La promesa sellada cuando la fe se convierte en legado. La fe verdadera no se mide por palabras, sino por lo que estamos dispuestos a arriesgar por ella. Abraham fue llamado a salir, ahora será llamado a luchar. Quédate hasta el final de este episodio, suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario y comparte este documental, porque aquí no termina la historia de Abraham, aquí comienza el legado que transformó al mundo. Los reyes del oriente descendieron como una tormenta, las ciudades del valle cayeron una tras otra. Sodoma fue saqueada y Lot fue llevado cautivo. Un sobreviviente llegó con la noticia. Lot había sido capturado. La guerra tocó la puerta del hombre de fe y Abraham no dudó. Abraham reunió a sus hombres. No era un rey, no era un general,
pero sabía algo que los ejércitos no conocían. No luchaba solo. En la oscuridad de la noche Abraham atacó, dividió a sus hombres, confundió al enemigo y venció. La fe se manifestó en acción. Lot fue rescatado, las personas, los bienes, todo fue recuperado. Abraham no luchó por ganancia, luchó por fidelidad. En el regreso, Abraham encontró a un rey distinto, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. No hubo guerra, solo bendición. Abraham recibió palabras que sellaron la promesa. El cielo reconocía su fe y Abraham respondió con gratitud, honrando al Dios que lo había llamado desde Ur. El rey de Sodoma ofreció recompensas, riqueza, prestigio, pero Abraham conocía el origen de su bendición. Abraham rechazó todo. No permitiría que nadie dijera que su prosperidad venía de hombres. Su confianza estaba sellada en el cielo. El hombre que salió de Ur ya no era el mismo. La fe lo había formado, las pruebas lo habían purificado, la promesa seguía viva. Aún no había hijo, aún no había nación visible, pero el legado ya estaba en marcha. La fe de un hombre estaba escribiendo la historia del mundo. De Abraham nacería un pueblo, de su fe una esperanza, y su llamado aún resuena hoy. Todo comenzó con una voz, un hombre y una decisión: salir para creer. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, activa la campanita, comparte este documental y escribe en los comentarios: ¿a qué tendrías que renunciar para seguir tu llamado? El llamado de Abraham, una fe que aún camina con nosotros.